¿Qué importancia crees que tiene la apologética en la Iglesia del siglo XXI? Vale, pues la apologética tiene la importancia en el siglo XXI eh, conforme a la corriente de pensamiento del siglo XXI. Como tú decías al principio del programa, bueno, no, al principio no, me lo has dicho detrás de cámaras, que no es lo mismo evangelizar, por ejemplo, en la actualidad, a evangelizar hace, por ejemplo, 50 años. Yo no lo puedo decir porque en mi caso, pues no vivía entonces. De momento, pues soy joven para poder decirlo, no vivía hace 50 años para saber cómo estaban las cosas allí. Pero bueno, conocemos la historia y a través de la historia o de lo que nos han dicho pues nuestros viejos, ¿no? Pues ahí podemos saber un poco cómo estaba la situación. Entonces, el cristianismo hay que entender que ha sido enterrado en la modernidad. O sea, vivimos en una sociedad posmoderna que solo vive para el placer. Una sociedad completamente hedonista. Esto significa que solo buscan el placer. No quieren saber nada acerca del dolor, ¿no? Y solo buscan el placer. Entonces, ¿por qué razón la apologética hoy? ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de tender un puente, quedaos con esta palabra, hay una gran necesidad de tender un puente entre la Biblia y la cultura que nos rodea. Porque la cultura hace cientos de preguntas a la Iglesia. Lo que pasa es que la Iglesia, de manera generalmente irresponsable, tapamos los oídos, nos metemos en nuestros edificios, ¿no? Y nos mostramos herméticos ante una sociedad con dudas, ¿no es verdad? Pero es necesario tender un puente. Por eso es que la apologética o la defensa de la fe cristiana tiene una gran importancia en el siglo XXI. ¿Cómo nosotros respondemos frente a la homosexualidad? ¿Cómo nosotros respondemos frente a lo que piensa el mundo? O sea, sencillamente nos tapamos los ojos y los oídos y, ¿no? Esquivando a todas las ideologías del siglo XXI hasta llegar a nuestros templos. No, es necesario. ¿Sabes por qué? Porque si no la iglesia se convierte en algo irrelevante, en algo que carece de importancia en su contexto. Esto no significa que las personas vayan a creer más o menos en Dios. Esto significa que la Biblia tiene respuestas más que suficientes para ofrecerle a la cultura del siglo XXI.